el tema del día de hoy sería la electrocardiografía en pacientes que tienen una cardiopatía isquémica. Ese es el menú de los tópicos que vamos a analizar. Primero, sobre algunos aspectos generales. Vamos a aprovechar también para revisar la electrofisiología. Veremos cuáles son los cambios electrocardiográficos de la cardiopatía isquémica. Y al final, un resumen de algunos mensajes importantes para llevar a casa. Para empezar, vamos a hacer una revisión de algunos conceptos generales. Lo primero es una pregunta que nos planteamos. ¿Por qué tenemos que estudiar este tema de la cardiopatía isquémica? Pues, muy fácil, porque los números son muy contundentes. Observe que desde el punto de vista epidemiológico se presenta casi 7 millones de eventos de cardiopatía isquémica, solamente 7 millones en Estados Unidos. Alrededor del mundo esta cifra se vuelve realmente escandalosa. Cada año fallecen en Estados Unidos alrededor de 500,000 personas producto de eventos cardiovasculares y alrededor del mundo constituye junto con el cáncer las dos principales causas de muerte. Y esto genera grandes costos en cuanto a atención directa y también en cuanto a los costos indirectos, como por ejemplo la pérdida de la capacidad laboral. También un paciente con enfermedad coronaria es un paciente que se vuelve un paciente policonsultante, es un paciente que después va a tener serios problemas, inclusive a largo plazo, su riesgo de fallecer está mucho más elevado en comparación con la población en general. ¿Y qué pasa en el caso de Costa Rica? Esa es una publicación del 2020 en la revista Población y Salud en Mesoamérica. Aquí se puede observar la mortalidad por infarto agudo de miocardio entre 1970 a el año 2014. Y la tasa bruta es de 24.1 por cada 100,000 en el año 1970. Pero en el año 2014, este número se incrementó a 34.3. O sea, si comparamos entre 1970, que tenía una tasa de 24.1 versus al año 2014, que incrementó a 34.3 por cada 100,000, eso significa que la elevación de la mortalidad por infarto agudo de miocardio en Costa Rica fue de un 142%, realmente alarmante en un periodo de 50 años. Aquí también podemos ver cómo a lo largo de los años se ha ido aumentando la cantidad de fallecimientos por cardiopatía isquémica. Específicamente, entre el año 2010 y 2014 se produjeron casi 1,600 por infarto miocárdico, lo cual arroja una cifra de aproximadamente 4.5 fallecimientos cada día. Existen factores de riesgo coronario plenamente identificados como la edad, el género, la hipertensión, la dislipidemia, el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes mellitus, algunos casos como por ejemplo de consumo de sustancias ilícitas, pero en el caso de nosotros tenemos que contemplar de que la cirugía y junto con la anestesia constituye factor de riesgo para evento coronario, aun cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía de tipo no cardíaco. Eso nos hace pensar de que el infarto miocárdico en el perioperatorio realmente es un problema que nosotros tenemos que enfrentar y saber manejar de forma muy adecuada. ¿Por qué? Porque el infarto miocárdico en el perioperatorio constituye una patología que se presenta con alguna frecuencia, especialmente en cirugías de alto riesgo, y el problema es que si no enfrentamos
el diagnóstico de manera correcta, la mortalidad es sumamente elevada, alrededor de 30 a 70%, porque muchas veces el diagnóstico se vuelve tardío, dado que la sintomatología es inespecífica, el paciente está bajo efecto de la anestesia o efecto anestésico residual, y muchas veces la elevación de los biomarcadores no nos queda claro si es producto de la cirugía o más bien es consecuencia del evento coronario. Las manifestaciones clínicas son variadas, desde la angina crónica estable hasta un síndrome coronario agudo. Y en cuanto al síndrome coronario agudo, este puede ser de 3 presentaciones: la angina inestable o un infarto miocárdico. Y este infarto miocárdico puede cursar con o sin elevación del ST. Entonces, es importante recordar el concepto de que el síndrome coronario agudo podríamos clasificar en 2 grandes grupos. Aquellos que tienen una elevación del segmento ST y aquellos que no tienen elevación del segmento ST. Esta nomenclatura ha sustituido a la antigua nomenclatura en donde los pacientes eran clasificados como pacientes con infarto agudo miocardio con onda Q y aquellos que no tienen onda Q. O sea, infarto Q versus infarto no Q. Vamos a hacer un repaso de la electrofisiología. La célula miocárdica es una célula eléctricamente excitable. Cuando se produce la despolarización, se da una corriente de entrada masiva de sodio y con esto se produce la inversión de la polaridad de la membrana, pasando de una polaridad en donde hay un potencial de reposo de alrededor de menos 90 milivoltios, se positiviza y posteriormente con la entrada de calcio, eso permite el acoplamiento, excitación, contracción, se produce la fase 2 y al final se produce la repolarización con una corriente de salida de potasio, llevando nuevamente al estado de reposo en la fase 4. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. Pero estos cambios a nivel del corazón se pueden registrar mediante el electrocardiograma. El electrocardiograma se desarrolló hace poco más de un siglo por este inventor Wilhelm Einthoven, un holandés que vivió entre 1860 a 1927. Él recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1924 por haber introducido la electrocardiografía, una de las herramientas diagnósticas más utilizadas en la actualidad. En aquellos tiempos no era tan fácil hacer un electro porque había que sumergir a los pacientes en literalmente unas tinas con soluciones electrolíticas. Eran unos aparatos muy robustos, muy grandes, muy inclusive muy arcaicos, ¿verdad? Ya como un electrocardiógrafo tenía esas dimensiones. Era un galvanómetro que tenía la capacidad de registrar los cambios de la actividad eléctrica del corazón. Esto se ha ido miniaturizando. Por ejemplo, este es un electrocardiógrafo viejo y tenía solamente un canal. Cada vez que tenía que cambiar de derivación, había que mover esta perilla. Inclusive, vea este electrocardiograma de 1973 que aparece en un expediente viejo de un paciente. Esto era lo que se hacía antes, una tira que había que rotular la derivación, no se registraba de manera simultánea todas las derivaciones y además había que recortar. Diferente de los electrocardiógrafos que se dispone en la actualidad, mucho más modernos, digitales, y podía hacer inclusive un análisis por medio de software. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los cambios electrocardiográficos que se presentan en una cardiopatía isquémica.
De acuerdo al tiempo de evolución, cuando se produce una oclusión coronaria, durante los primeros minutos se produce un fenómeno que se llama la isquemia. Si dura más de 20 minutos, ya se pasa a otra etapa que se llama la etapa de lesión. Y si la obstrucción continúa y no se resuelve, entonces en cuestión de horas se produce la necrosis miocárdica. Estos 3 puntos son importantes. La isquemia miocárdica se manifiesta de acuerdo a la evolución temporal como isquemia, como lesión o como necrosis o infarto tisular. En síntesis, de acuerdo al tiempo de evolución, vamos a encontrar para la isquemia, la manifestación principal es la inversión de la onda T. Para la lesión, la manifestación principal es el desnivel de ST. Para el infarto, característicamente es la onda Q patológica. Estamos viendo los cambios electrocardiográficos. Acompañando a los cambios electrocardiográficos también hay otras manifestaciones, como por ejemplo el dolor, como por ejemplo la alteración de la contractilidad, y también hay elevación de los biomarcadores típicos de la destrucción de las células miocárdicas. Vamos a empezar primero con la fase de isquemia. Esta se manifiesta característicamente por una inversión de onda T. Acá ustedes pueden ver en este trazo cómo hay inversión de la onda T en las derivaciones principalmente precordiales, en V2, en V3, en V4, V5 y V6. Esos cambios tan masivos, tan difusos de ST, de inversión de la onda T, se le conoce como el síndrome de Wellens, y es un hallazgo de altísimo riesgo porque usualmente se debe a una obstrucción crítica de la arteria descendente anterior y en algunos casos incluso del tronco de la coronaria izquierda. Observe que la onda T de la isquemia es simétrica, o sea, la rama descendente tiene la misma pendiente que la rama ascendente en forma de un espejo. Si aquí cortamos la onda T a la mitad, ambas ramas, la descendente y la ascendente, son imagen en espejo. Es lo que se le conoce como onda T simétrica de isquemia. A diferencia, por ejemplo, de la inversión de la onda T, producto de la hipertrofia ventricular, en donde el descenso es más lento y el ascenso es más abrupto. Esto es importante para diferenciar cuando los cambios son producto de isquemia versus cuando los cambios son producto de una hipertrofia ventricular. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que las ondas T negativas no isquémicas no muestran una clara simetría en sus ramas, la rama descendente y la rama ascendente. Entonces, para otra vez remarcar este hallazgo, si vemos una onda T invertida, lo primero que tenemos que hacer es revisar si hay simetría o no en la rama descendente con respecto a la rama ascendente. Si la inversión es simétrica, es sugestivo de isquemia. Si es asimétrico, probablemente se debe a una hipertrofia ventricular. El estereotipo de isquemia que se va a manifestar con inversión de la onda T no debe opacar el otro problema importante que serían las ondas T hiperagudas. Entonces, en fases muy tempranas de un evento isquémico, en fase muy temprana, en lugar de una inversión de la onda T negativa, más bien vemos muy transitoriamente las ondas T que se llaman hiperagudas, que son notorias en las derivaciones precordiales. Aquí ustedes pueden ver cómo hay una onda T muy alta, no explicable por una hiperpotasemia, y se caracteriza porque la base es angosta con una gran amplitud. Esto es lo que se le conoce como onda T hiperaguda y generalmente se presenta en fase muy precoz de un evento isquémico. Estas ondas T hiperagudas poco a poco van a ir desapareciendo hasta aplanar y
posteriormente invertir. Después de isquemia, si esta persiste durante más tiempo, va a pasar a otra fase que sería la fase de lesión, en donde hay desnivel de ST. ¿Por qué se produce desnivel de ST? Porque en una lesión la isquemia es más duradera. Aquí ustedes pueden ver cómo hay una zona lesionada y esta zona lesionada causa una alteración en potencial de reposo. Permanece esta fase con una alteración en el estado de reposo, llevando a un desequilibrio de la polaridad de los vectores. Y se va a manifestar, si la lesión es transmural, se va a manifestar por un supradenivel de ST. Si es subendocárdica, se va a manifestar por un infradenivel del segmento ST. Entonces, para recordar, el infradenivel lo que traduce es la presencia de una lesión subendocárdica. El supradenivel es la traducción de la presencia de una lesión a nivel del subepicardio. Generalmente, cuando es una lesión subepicárdica, se va a manifestar usualmente con una isquemia transmural. La razón es que la zona más vulnerable para la perfusión es el subendocardio. Si hay una isquemia subepicárdica, prácticamente es inevitable que se presente también la isquemia subendocárdica. Por eso, subendocardio más subepicardio sería igual a una isquemia transmural y manifestar entonces con una elevación del segmento ST, un supradenivel del ST. Vamos a ver un ejemplo. Acá vemos este electro que característicamente se ve un supradenivel del ST en D2, en D3 y ABF. Eso corresponde a la pared inferior. Ese paciente lo que está teniendo es un síndrome coronario agudo en la pared inferior. Pero vea qué interesante cómo en V1 y V2 y también se extiende a V3, hay un infradenivel del segmento ST con inversión de la onda T. Esto es lo que se le conoce como fenómeno de espejo, que más adelante vamos a analizar. Cuando la isquemia es a nivel subendocárdica, lo que vamos a observar sería un infradenivel del segmento ST. Aquí podemos ver cómo hay un infradenivel prácticamente difuso del segmento ST en D1, en ABL, en D2, menos marcado en D3, también está presente en ABF y también en las precordiales, como por ejemplo en V3, V4, V5 y V6. Esto lo que traduce es la presencia de una isquemia subendocárdica. Es importante hacer el diagnóstico diferencial de supradenivel ST. No todo supradenivel ST es sinónimo de un síndrome coronario agudo. Hay otras patologías que también pueden causar elevación del segmento ST, como por ejemplo en paciente con hipertrofia ventricular, paciente que tiene bloqueo de conducción intraventricular como un bloqueo de rama izquierda de ADIs, paciente con síndrome de repolarización precoz, pacientes que tienen un aneurisma, paciente que tiene síndrome de Brugada, paciente con pericarditis, Wolff-Parkinson-White, alteraciones electrolíticas, especialmente la hipercalcemia y la hiperpotasemia. Y en los pacientes que tienen sepsis se puede producir ese fenómeno que se llama el síndrome de Takotsubo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí lo que se puede apreciar es un paciente con un síndrome de repolarización precoz. Es un paciente que está completamente asintomático, no tiene dolor torácico, usualmente se presenta en personas sanas y generalmente son personas atléticas, no traduce presencia de enfermedad coronaria y se puede observar cómo hay un supradenivel en V4 y V5, también se puede observar en V3 y V6, también en D1
y también en ABL. O sea, son pacientes que tienen supradenivel con una concavidad hacia arriba y se presenta en múltiples derivaciones en una persona que no tiene sintomatología clínica, como por ejemplo ANGOR, como por ejemplo arritmias. Otro diagnóstico importante a diferenciar, no sería conveniente trombolizar, por ejemplo, una pericarditis bajo el riesgo incluso de que puede causar transformación hemorrágica y eventualmente un taponamiento cardíaco, es la pericarditis que se presenta usualmente con supradenivel en forma muy difusa del ST en un paciente que tiene un dolor torácico de tipo punzante más que un dolor de tipo opresivo. Obviamente es importante hacer la historia clínica, el examen físico y también de muchísima ayuda complementar con la evaluación electrocardiográfica con la evaluación ecocardiográfica. Los pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda, especialmente si además empieza a cursar con bloqueo de rama izquierda de Davis, puede tener supradenivel en forma discordante. Es decir, en las derivaciones en donde el complejo QRS es predominantemente negativo, se va a manifestar por supradenivel. Mientras que cuando hay complejos predominantemente positivos, como por ejemplo en ABL, la manifestación concomitante es un infradenivel del segmento ST. Esta discordancia va más a favor de que son cambios electrocardiográficos de ST secundarios a una hipertrofia ventricular izquierda. Y el tercer estadio de una isquemia miocárdica es el infarto, en donde aparece ya la onda Q patológica. Esta onda Q patológica sería la manifestación de la presencia de isquemia muy prolongada con infarto, con necrosis. Aquí se puede observar cómo es la pieza de un corazón de un paciente que había fallecido por infarto. Aquí se ven múltiples zonas de cicatriz producto de infartos previos. Aquí nos preguntamos siempre, ¿por qué hay una onda Q en un infarto? ¿Cuál es la explicación de la onda Q en un infarto miocárdico? Pues para eso tenemos que entender de que en condiciones normales la polaridad de los vectores siempre va del endocardio hacia el epicardio. Esa es la característica de los vectores cuando miramos dentro de la cavidad ventricular. Se aleja del centro del ventrículo y se dirige hacia el epicardio. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un infarto? Aquí hay una zona de infarto y consecuentemente es una zona eléctricamente inactivable. Es una zona en donde no hay vector. Y como no hay vector, cuando nosotros nos asomamos por acá, podemos ver estos vectores intracavitarios. Y esos vectores intracavitarios se caracterizan porque se aleja de nuestros ojos, se aleja del electrodo. Consecuentemente, por convención, cualquier vector que se aleja va a tener una onda que se registra como una onda negativa, en ese caso una onda Q. Para comprender mejor, si aquí tenemos un sitio donde hay infarto, es una zona eléctricamente inactivable y consecuentemente podemos visualizar los vectores intracavitarios. Y esos vectores intracavitarios, como se alejan del electrodo de registro, se va a registrar como una onda Q que es patológica. ¿Cuándo se considera como una onda Q patológica? Cuando la profundidad de la onda Q es al menos un 25% con respecto a la altura de la onda R que le sigue. Bueno, este es el estereotipo de síndrome coronario agudo con infarto, que cuando hay necrosis se manifestará entonces con una onda Q patológica. Pero no debemos olvidar de que hay algunos comportamientos que son distintos. Por ejemplo,
cuando hay infarto en la pared posterior. No hay que confundir la pared posterior con la pared inferior. La pared inferior es la pared que está en contacto con el diafragma. Por eso también se le conoce como pared diafragmática. Esta es la pared posterior, es la que mira hacia la columna vertebral. ¿Qué pasa cuando hay un infarto en la pared posterior? Resulta de que en la pared posterior, como tiene un vector que se dirige hacia atrás, cuando hay un infarto, se pierde ese vector porque se convierte en una zona eléctricamente inactivable y la consecuencia es que vamos a tener un vector que se dirige hacia adelante sin oposición y la consecuencia sería la presencia de unas ondas R muy altas, incluso las ondas R en V1 y V2 son más altas, tan altas que la profundidad de la onda S. En condiciones normales, en V1 y V2, la R es pequeña y una S muy profunda. Cuando hay un infarto, se produce un desequilibrio de la suma vectorial y va a favorecer la aparición de un gran vector que se dirige hacia adelante, explicando entonces la presencia de las ondas R altas en V1 y V2. También, a veces nos preguntamos, ¿no hay onda Q patológica? Por lo menos acá, en V1 y V2, aquí no hay una R, entonces eso es una Q, pero aquí hay una pequeña onda R. Pero, ¿habrá tenido ese paciente un infarto miocárdico antiguo en otro sitio? Pues empezamos a examinar y nos damos cuenta de que hay una pobre progresión de la onda R en las precordiales. Si colocamos todas las precordiales de V1 hasta V6, nos damos cuenta de que ese paciente tiene un electro en donde no hay una onda R que progrese de V1 hasta V4 o V5. Y acá, de hecho, vemos prácticamente una onda R que no progresa y V6. Esto es característico de un infarto antiguo en la pared anterior. En otras palabras, cuando hay una pobre progresión de la onda R en V2 hasta V4 y aparece súbitamente una onda R normal en V5, eso significa que hay cicatriz de un infarto anterior y explica la progresión pobre de la onda R de V1 hasta V6. En condiciones normales, vea cómo la onda R va a ir progresando hasta V6. Si no hay esa progresión, significa de que hubo un infarto en la pared anterior. Acá nos preguntamos, ¿hay o no un infarto miocárdico? Porque aquí vemos ondas Q, aquí hay otra onda Q, aquí hay onda Q, como que está con un patrón muy raro de distribución. Sin embargo, si nos concentramos un poquito más, nos damos cuenta de que en la pared inferior no es que tenga un infarto, sino que lo que estamos viendo es un síndrome de Wolff-Parkinson-White con una onda delta muy característica y los pacientes que tienen Wolff-Parkinson-White son pacientes de muchísimo cuidado a la hora de interpretar el patrón de un electro si sospechamos un infarto, porque el síndrome de Wolff-Parkinson-White es una causa de un patrón que se le conoce como pseudoinfarto. Es producto de la preexcitación. Otras manifestaciones electrocardiográficas de la isquemia serían las arritmias cardíacas. ¿Por qué se producen las arritmias cardíacas? Pues cuando hay una isquemia miocárdica, se alteran los periodos de repolarización y de despolarización. Y esto se puede explicar de la siguiente manera. Si hay una zona de infarto, de isquemia, se produce área en donde hay una repolarización más precoz en comparación con otra.
es decir, hay una heterogeneidad en la repolarización. Y eso se va a manifestar con la aparición de corrientes de reentrada. Y esas corrientes de reentrada lo que va a provocar serían las arritmias por reentrada. Y el mecanismo de acción, por ejemplo, de la lidocaína para aplacar esas arritmias es porque precisamente se mete en esas zonas o en esos tractos de reentrada, aborta los vectores de reentrada y produce el efecto antiarrítmico. Pero también hay otras situaciones, como por ejemplo, en este caso, un paciente que después de una trombolisis desarrolla este ritmo, que no es un ritmo sinusal, vea que tiene QRS ensanchado, no hay onda P. Este es el patrón de un ritmo que se le conoce como ritmo idioventricular acelerado, que es producto de la reperfusión. De hecho, es una arritmia de buen pronóstico y no hay que ponerle antiarrítmico como por ejemplo lidocaína. Otra manifestación de isquemia serían los bloqueos de conducción. ¿Por qué se produce bloqueo de conducción ante una isquemia miocárdica? Pues el sistema de conducción también necesita de irrigación para funcionar correctamente. En el caso de la distribución de la anatomía coronaria, el 60% de las veces el nódulo sinusal está irrigado por la coronaria derecha y un 40% por la circunfleja. Por el otro lado, el nódulo atrioventricular, el 90% de las veces está irrigado por la coronaria derecha y un 10% por la circunfleja. Esta es la explicación de por qué cuando tenemos una obstrucción de la coronaria derecha suele acompañarse de alteraciones de la conducción atrioventricular, como por ejemplo este caso. Aquí vemos un síndrome coronario agudo. La afectación en ese momento es de la pared inferior, es territorio de la coronaria derecha. Y aquí se puede ver cómo hay una arritmia que está manifestándose con prolongación progresiva de el intervalo PR. Aquí usted puede ver que se prolonga. Aquí se prolongó tanto que ya no se condujo y ese ciclo se repite. O sea, lo que estamos viendo, de hecho, el mismo electrocardiógrafo hizo la sugerencia de que lo que estamos viendo acá es un bloqueo AB de segundo grado con un fenómeno de Wenckebach. Y obviamente en el trasfondo es una isquemia en el territorio de la coronaria derecha. Hay una isquemia del nódulo atrioventricular también. Es importante entender que el electro es la herramienta más importante para tomar decisión de trombolizar. Según las guías de la OMS, se tromboliza cuando hay un dolor isquémico de más de 30 minutos de duración o un síndrome equivalente sospechoso de infarto miocárdico iniciado dentro de las 12 horas previas con un supradenivel de ST de al menos 1 milímetro en 2 o más derivaciones contiguas, o en el caso de algunos pacientes con bloqueo de rama izquierda de novo. Pero aquí nos llama la atención 2 derivaciones contiguas. Pero aquí, por ejemplo, en este electro de un paciente que se está infartando, nos damos cuenta de que D2 y D3 sí están contiguas, porque corresponde a la pared inferior, pero ABF está abajo. Entonces, como que no están contiguas, ¿verdad? Aquí debería ser a la par las 3 derivaciones para tener una representación de que estamos viendo la pared inferior. Entonces, como las guías de la OMS a la trombolisis dice supradenivel de ST de al menos 1 milímetro en 2 derivaciones contiguas, lo que pasa es que con el arreglo convencional como este, no vemos derivaciones contiguas, porque D2 y D3 están a la par, pero ABF está alejado. Por eso se recomienda para los pacientes con isquemia miocárdica hacer un arreglo que se llama arreglo de Cabrera, que no es ni más ni menos que una modificación del arreglo convencional y se colocaría de la siguiente
manera, ABL, D1, esto es para la pared lateral, ABR, después D2, ABF y D3, juntas para la pared inferior. Esta distribución se le conoce como arreglo de Cabrera en honor a un cardiólogo mexicano. Él nació en México, pero ejerció la mayor parte de su profesión en Cuba. Fue el doctor Enrique Cabrera Cosío. Y con el arreglo de Cabrera, por ejemplo, aquí registramos con el formato de Cabrera y queda mucho más fácil visualizar las paredes. Aquí ustedes pueden ver en ABL y D1, aquí la pared lateral, D2, de ABF y D3, la pared inferior. El septum sería por V1 y V2, V3 y V4 sería apical y V5 y V6 sería la pared lateral. ¿Por qué es importante entender las paredes? Porque así se puede presagiar qué es lo que se va a encontrar a nivel angiográfico. El cateterismo, que además de diagnóstico, también sería importante para la terapia de reperfusión. Aquí ustedes pueden ver un reporte de un cateterismo del año 1994 en el Hospital Calderón Guardia. En este dibujo, el hemodinamista puso las zonas de obstrucción. Vean que hay de 90% en múltiples sitios, incluso en la arteria descendente proximal un 95%, en la circunfleja, en la marginal, en múltiples zonas de obstrucción. Entonces, cuando un paciente tiene un síndrome coronario agudo, es importante encontrar la arteria culpable. ¿Qué es la arteria culpable? La arteria culpable es la arteria que se obstruyó y es la que está causando el dolor torácico, así como las arritmias y el compromiso hemodinámico. Es la zona donde se está infartando. Para ello, existe cierta correlación, aunque no es 100% precisa, pero existe una correlación entre la zona que es visible en el electro con el hallazgo a nivel de la arteriografía. Por ejemplo, la pared septal sería visualizado por las derivaciones V1 y V2 y es una zona perfundida por la arteria descendente anterior. La pared anterior sería V3 y V4 y la arteria que se encarga de irrigar es la descendente anterior. La pared lateral sería D1, ABL, V5, V6 y la arteria es la circunfleja. La pared inferior también se le conoce como pared diafragmática, sería representada por las derivaciones D3, D2 y ABF. Y acá la mayoría de las veces está irrigada por la coronaria derecha, pero en algunos pacientes esto se le conoce como dominancia izquierda. La irrigación de la pared inferior está dada por la arteria circunfleja. Y la pared posterior sería V7, V8 y V9. Y la irrigación coronaria sería dada por la coronaria derecha o por la circunfleja, dependiendo de si es dominante derecha o dominante izquierda. Entonces, recordemos de que podemos visualizar el caso ventrículo izquierdo con estas paredes, la pared septal, acá, la pared anterior y aquí la pared lateral. También, visto de otra manera, podemos ver aquí, esta es la pared inferior y esta es la pared posterior. No hay que confundir la pared posterior con la pared inferior. La pared inferior también se le conoce como la pared diafragmática porque es la que descansa sobre el diafragma. Acá nos llama la atención algo muy raro, ¿verdad? Vea cómo en V1 y V2 hay ondas R sumamente altas, ¿verdad? Mucho más alta que la onda S. Esto se debe a que lo que está teniendo es un infarto antiguo de la pared posterior. Habíamos visto de que cuando hay un infarto de la pared posterior, se pierde el vector que contrarresta el vector que se dirige hacia adelante. Consecuentemente, como no hay oposición de un vector que jala hacia atrás, va a predominar el vector de la pared anterior y se va a manifestar con una gran onda R.
aquí para entender mejor, esta es la zona anterior, esta es la parte posterior y esta es la parte diafragmática. Entonces, si tenemos un infarto aquí en la pared posterior, este vector de la pared anterior va a tirar hacia adelante, mirando hacia el electrodo V1 y V2 sin oposición, y vamos a ver una onda R muy alta. Otro dato importante es lo que se ve acá. Vea cómo aquí, este es un arreglo de Cabrera. Vea que para el arreglo de Cabrera, ABR está positivo porque está con el signo de menos ABR. Es un arreglo del electrocardiógrafo. Acá se puede ver claramente cómo hay un supradenivel en la pared inferior, en D2, en ABF y D3. El paciente tiene un infarto en el territorio de la pared inferior o diafragmática. Entonces, aquí no hay ninguna duda de que el paciente está con un infarto en la pared inferior, pero resulta que si examinamos con más detalle, aparte de ese supradenivel, vemos un infradenivel en V1, V2 y se extiende hasta V3. Inclusive también vemos cómo la relación de la onda R con respecto a la S es mayor de 1. O sea, la R está muy alta en comparación con la onda S. ¿Qué traduce este hallazgo? Este hallazgo es importante y es el concepto de imagen espejo. ¿Qué es imagen espejo? Si usted coloca un espejo sobre este trazo D2, ABF y D3, entonces le damos vuelta por un lado y le damos vuelta por el otro lado. Pero si le ponemos esta imagen espejo, le damos vuelta, así como está, con V1, V2 y V3, y le damos una imagen espejo, resulta que esto que estamos viendo acá es el calco, pero en espejo de lo que se ve en la derivación inferior. Aquí vean que había un supradenivel, pero en V1, V2 y V3 había un infradenivel, pero al colocarlo a la par de un espejo, entonces el infradenivel corresponde a un supradenivel. Esto se le conoce como imagen espejo o también se le conoce como fenómeno de Salcedo. Este paciente que tenía un fenómeno del Salcedo, resulta de que tenía una obstrucción acá, una obstrucción en el tercio medio de la arteria coronaria derecha, una obstrucción crítica. Se le realizó una angioplastía. Aquí, después de la angioplastía, aquí ustedes pueden ver dado angiográfico. Se corrigió la obstrucción y se normalizó el flujo post-obstrucción. Aquí podemos comparar entonces el antes y el después. Antes estaba así, después una mejoría importante desde el punto de vista angiográfico. Cabe mencionar que esto es reperfusión angiográfica, que a veces no siempre sería lo mismo que la reperfusión miocárdica. Esto en el sentido de que cuando se abre un vaso, el flujo se restablece, pero si hay zona ya infartada, no se produjo una reperfusión y lo que se habla más bien sería una recanalización. O sea, reperfusión significa abrir el vaso y salvar miocardio. Pero si nosotros abrimos el vaso y distalmente ya el tejido ya está infartado, lo que se habla más bien sería recanalización. Bueno, para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Es importantísimo hacer una interpretación correcta del electrocardiograma. Ahí prácticamente no podemos fallar. No podemos fallar porque si omitimos un diagnóstico de un síndrome coronario agudo, podemos estar enviando a un paciente para casa a que termine de infartar, y también un paciente que se nos retarda mucho el diagnóstico, se va a morir una mayor cantidad de tejido miocárdico. Recuerde que tiempo es igual a miocardio salvado. Ahí
que no está permitido errar. Recordemos que la cariopatía isquémica es una causa importante de mortalidad y es un problema de salud pública. Cada día fallece alrededor de 4 a 5 personas en Costa Rica. Se produce un evento coronario agudo cada hora y fallece una persona cada 2 o cada 3 horas en Costa Rica. Y el diagnóstico se basa en la historia clínica y el electrocardiograma. Estas dos herramientas nos permiten hacer un diagnóstico precoz y de esta forma, si hacemos un diagnóstico precoz, lograremos salvar la mayor cantidad de miocardio y, consecuentemente, otro mensaje importante es que el electrocardiograma permite predecir la zona correspondiente a la arteria culpable. Cuando lo que se afecta es la pared anterior, la arteria comprometida es la arteria descendente anterior. Cuando lo que está afectado es la pared lateral, es la circunfleja la que está obstruida. Cuando la afectación es en la pared inferior, la mayoría de las veces la afectación es por una obstrucción de la coronaria derecha. Pero en algunos casos, hasta un 10%, la afectación se debe a una arteria coronaria circunfleja muy grande, muy dominante, y es lo que se le conoce como patrón de flujo coronario dominante izquierda. Otro concepto importante también es que hay algunos patrones que pueden llevar a confusiones. Por ejemplo, un síndrome de Ward-Parkinson-White. Algunos pacientes con infarto posterior puro no se va a manifestar por una onda Q patológica, sino más bien se va a manifestar por una onda R alta en V1 y V2. Y en lugar de un supradenivel en V1 y V2, vamos a ver un infradenivel en V1 y V2, porque estamos viendo el corazón con electrodos que se colocan en la parte anterior del tórax. Y también es importante descartar otras causas de pseudoinfarto, especialmente importante el Ward-Parkinson-White, pero otras causas de pseudoinfarto serían los pacientes con síndrome de repolarización precoz, la pericarditis, el síndrome de Takotsubo, algunos pacientes con hemorragia subaranoidea, algunos pacientes con alteraciones electrolíticas, especialmente la hipercalcemia y sobre todo la hiperpotasemia. Finalmente, no solamente tenemos que analizar el paciente viendo el electrocardiograma. Es importante analizar, aparte del electrocardiograma, valorar la clínica, valorar también el comportamiento de los biomarcadores de laboratorio, así como las imágenes, en este caso ecocardiografía, y especialmente importante la coronariografía.